conferencias mariológicas en honor a Nuestra Señora del Rosario en este mes de octubre 2023. Inauguramos hoy este pequeño ciclo de pláticas, diálogos, conforme a lo que nos marca pues la mariología, y pues para los cofrades es una fuente de predicación viva esta formación mariana. Sean todos bienvenidos y por supuesto vamos a darle una cordial bienvenida al Padre Alejandro María Latapí Díaz, que es el prior del Templo y Convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Generosamente el Padre, pues ya en estos 3 años, me parece, Padre, nos ha brindado cada año conferencias. El tema de él es María en el Concilio Vaticano II. Pues muchas gracias, Padre, en nombre de todos los cofrades, esta disposición, esta accesibilidad de decir sí a imitación de la Virgen y decir sí, me sumo a dar una conferencia más. Bienvenido, Padre, y pues un fuerte aplauso para él. Vamos a encomendarnos, así sentados. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Danos tu gracia, Señor, para que, habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesús, podamos llegar por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Cristo, estoy agradecido por estar aquí, ustedes, yo y nosotros. ¿Sí? Yo siempre he creído que la gracia de una conferencia es decir lo que tienes que decir en el tiempo más corto, porque cuando se hacen unos chorizos largos acabamos confundiéndonos. Y más que una conferencia, para mí esto pues es un compartir con ustedes. Compartimos la fe, que es lo más importante, y lo que hacemos es un poco entrar a las entrañas de nuestra fe, pues para entender mejor el misterio de Dios en medio de nosotros. Cuando Freddy me pidió algún tema, pues ya verán, ya saben cómo es Freddy, ¿no? Las maravillísimas de las santísimas, y todas las R's y las I's y todo eso. Y entonces me acordé que estamos el año que entra a punto de celebrar 60 años del Concilio Vaticano II, que marcó un parteaguas en la historia no solamente de la Iglesia, sino del mundo. La Iglesia, sin duda inspirada por el Espíritu Santo, retomó algo que se quedó en el año de 1870, que fue el Concilio Vaticano II, que se suspendió por cuestiones de la guerra. El ejército del rey de Italia quería tomar Roma, y entonces el Papa, se me fue el nombre ahorita, soy malísimo para la historia, pero el Papa decidió que se regresaran los obispos a sus lugares. Y así quedó inconcluso el Concilio Vaticano I. Y fue hasta 1950 y tantos, 57, 58, que Juan XXIII, un papa elegido, creo que el 160, no me acuerdo, pero elegido porque ya no tenían candidatos y había que elegir a alguien, entonces vamos a elegir al viejito, que nos va a durar poco,
Y resulta que el viejito tuvo la genialidad de convocar al Concilio Vaticano II. Concilio Ecuménico Vaticano II. Nosotros hoy cuando hablamos de ecumenismo oímos esa palabra y se nos hace de lo más normal, pero en aquella época era impensable. Concilio Vaticano I, algo que definió, lo poco que hizo fue definir que el Papa era el representante de Dios en la Iglesia y que era una cuestión vertical. Lo que dijera él era palabra de Dios. Por eso tuvimos los dogmas marianos, el de la Asunción, el de la Concepción, ¿sí? Todos estos últimos dogmas marianos. Y el Concilio Vaticano II vino a traer algo muy importante: la fuerza del Espíritu. Y el espíritu de la Iglesia es un espíritu comunitario. Cuando el Espíritu Santo se derramó, fue sobre los apóstoles y María. Por eso el Espíritu Santo está en la sinodalidad. Esto que ahora estamos oyendo y que nos sentimos muy modernos, pues está preparado desde hace 60 años por el Concilio Vaticano. ¿Sí? La sinodalidad. Hoy sabemos que el Papa, junto con los obispos, que el obispo, junto con los presbíteros, ¿sí?, forman el núcleo de la Iglesia. Que la unidad y la colegialidad, la comunidad, es algo indispensable. Y esto vino a ser toda una revolución en la Iglesia. Tendríamos que volver a meternos a los documentos del concilio para entender mucho mejor lo que estamos viviendo. Hoy lo que estamos viviendo es justamente consecuencias del concilio. Y entre las cosas que yo recuerdo así, la misa participada, porque antes había que ir a misa, aunque no entendiera uno nada. A mí no me tocó el latín, no me acuerdo, pero era el momento en que se abría el cielo y se derramaba la gracia, y por eso si no ibas, pues te amolaste, te quedaste sin gracia, desgraciado, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas fue justamente la participación de los laicos en la Eucaristía a través de la lengua vernácula. Y eso fue una conmoción y fue un florecimiento de la Iglesia y de la participación. Entender justamente que de lo que se trataba era de la comunidad, de hacer comunidad, fue tan importante que hasta una arquitectura diferente se dio. Nosotros tenemos en nuestra iglesia maravillosa, que es un verdadero ícono, no solamente en Oaxaca, ícono de nuestra fe. Es la casa del Padre, es un cacho de cielo, digo yo, y por eso cuando entramos a Santo Domingo nos sentimos transportados, y lo que es más importante, nos sentimos parte de la belleza del templo. Es el cielo, es un cachito de cielo, pero es una cruz muy incómoda, porque todo el que se mueva distrae. A mí, que soy un distraído marca Acme, me distrae mucho eso, por eso ando peleando con los que entran allá y los turistas y todo. Ya el otro día se me fue el avión, y voy a confesarlo, en una misa muy concurrida me di cuenta que yo estaba con el pan eucarístico diciendo la fórmula del vino: tomen y beban todos de él. Yo dije, pero si esto es el pan. Yo dije, ni modo que les diga, ay, me equivoqué, se va a ver muy feo. Nadie se dio cuenta y seguimos, y es ahí donde la iglesia suple. Mi intención no era hacer lo contrario. Pero bueno, yo creo que estas cosas son muy importantes, porque dentro de las cosas que hizo el Concilio Vaticano II fue justamente darle un lugar, el lugar que María tiene dentro de la iglesia. Porque hubo muchos abusos y todavía nos quedan algunas reminiscencias. Yo vengo de la Ciudad de México. Yo sé lo que es que 10 millones de personas vayan a visitar el santuario de María de Guadalupe el 12
de diciembre. Y sé lo que pasa alrededor, las orgías, las borracheras y demás, porque parece que María de Guadalupe es una diosesita. Ese es uno de los grandes problemas. La teología trabajó muchísimo en el Concilio Vaticano II para darle el lugar, el único, no lo comparte con nadie, porque es la esclava del Señor, aquella que hizo la voluntad de Dios, aquella que tuvo la libertad de decir sí al proyecto de Dios. Y entonces, lejos de ponerla en un tratado especial de Mariología, la pone el Concilio Vaticano dentro del corpus de la Iglesia, en esta encíclica que es Lumen Gentium, la luz de la luz del mundo, la luz de la gente. Eso debe ser la Iglesia, y la coloca en un capítulo al final como la cerecita del pastel, pero dentro del cuerpo de la Iglesia. Cuando habla de obispos, cuando habla de papa, cuando habla de la colegialidad, cuando habla del ecumenismo, María fue un tema terrible, porque no nos poníamos de acuerdo para poder hablar más profundo de estar en contacto con Dios. Por eso es tan especial, pero la vemos en los momentos y en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Es la que anima a los apóstoles a permanecer unidos en la oración para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Por eso tiene un papel singular, pero es redimida como nosotros, igualito, redimida como nosotros. Recibió los beneficios de Jesucristo y por eso es modelo de la Iglesia, modelo de una Iglesia en salida, como le gusta decir al Papa, que se enfrenta al mundo, que comparte con el mundo, que vive en medio del mundo. Con ninguna persona tenemos más relación que con la madre. 9 meses antes nos conoce. Mi mamá ya sabía que iba a ser pelón. Yo quiero decir algunas cositas del concilio antes de entrar. No traigo nada nuevo, Voy a leer el esquema de lo que dice Lumen Gentium en su capítulo 8 sobre María. Pero sí hay algunas cosas importantes que creo que vale la pena retomar. El Concilio Vaticano II fue una asamblea ecuménica de la Iglesia Católica que tuvo lugar entre 62 y 65 en 4 sesiones, convocada por el Papa Juan XXIII y continuada por el Papa Pablo VI, porque se murió al poco tiempo Juan XXIII. Y el objetivo principal del concilio era renovar la vida de la Iglesia para abordar desafíos y cambios del mundo contemporáneo. Algunos de estos puntos eran la reforma litúrgica, urgía la misa en la lengua vernácula, y eso nos hizo estar más cerca, entender un poco más la Eucaristía y muchos de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Una apertura al mundo. El concilio reconoció la importancia de la Iglesia en el mundo moderno y promovió diálogo interreligioso y la cooperación con otras religiones. En el concilio hubo protestantes, hubo laicos, hubo ortodoxos, estuvo presente la Iglesia del otro lado del muro, la Iglesia del otro lado, que eran como 5 millones de católicos. Fue un verdadero acontecimiento. La colegialidad episcopal, eso que está costando mucho trabajo hasta nuestros días. Se fortaleció el papel de los obispos como colegas del Papa en el gobierno de la Iglesia, lo que llevó a una mayor participación y toma de decisión a nivel local. La declaración sobre la libertad religiosa, que era algo que se peleaba muchísimo. La Iglesia reconoció el derecho de todas las personas a la libertad religiosa y condenó la coacción religiosa. Todo el mundo tiene esa libertad de escoger la religión que mejor le plazca. La mejor es la nuestra, pero cada quien asume su propia responsabilidad.
El ecumenismo, el concilio promovió el acercamiento y la cooperación con otras denominaciones cristianas y buscó la unidad entre los seguidores de Cristo. Voy a cumplir en enero del año que entra 44 años de vida religiosa, no me la creo, y 34 de ordenado. Y una de las cosas que me apasionó en la época de joven fue el ecumenismo. Dialogar con otras confesiones cristianas y acordar que juntos transformábamos el mundo fue apasionante para mí. Yo creo que gran parte de lo que soy ahora se lo debo a ese contacto con los protestantes, que era imposible. Yo recuerdo a mi padre, que era un hombre maravilloso. Un día que yo le dije: papá, en clase de club, así se llamaba nuestra clase de religión, porque no se podía dar una clase de religión, hay un compañero que se sale, y me dijo: es protestante, no te junte con él. Bueno, para mí los protestantes eran así como: ay, le voy a ver la cola del diablo, ¿no? Pues gracias a ese movimiento ecuménico yo estoy aquí. La pasión por Cristo, la apertura y el diálogo con otras confesiones, a mí eso me encantó. La actualización de la doctrina también es otro momento importante. Se reafirmaron muchas enseñanzas tradicionales de la Iglesia, pero se presentaron de una manera más accesible y relevantes para los fieles en los tiempos modernos. En resumen, el Concilio Vaticano II representó un cambio significativo en la Iglesia Católica al buscar adaptarse al mundo contemporáneo, promover la unidad cristiana y resaltar la importancia de la participación activa de los fieles en la vida de la Iglesia. No tendríamos estas conferencias si no hubiera sido el Vaticano II. Nos abrió muchísimo. Yo me acuerdo todavía en el noviciado, en el año de 80, en el noviciado, el padre Raúl Vera, que algunos de ustedes conocen, el obispo, ahora emérito ya, tranquilito y calladito, me acuerdo que nos hablaba muchísimo del ayornamiento, era una palabra, que era la palabra que usó Juan 23 para hablar del Concilio Vaticano II, que es una palabra italiana que quiere decir actualización, renovarse. Él señalaba que había que abrir las puertas del Vaticano para que entrara aire nuevo. Y el aire nuevo que entró fue un verdadero chiflón, porque la participación de los laicos se volvió esencial. Hoy no entendemos la Iglesia sin laicos. El otro día, en una plática con algunos hermanos en el sacerdocio, recordé a dos dominicos muy importantes del Concilio Vaticano II, Congar, Chenier y el padre Skilerex, un poco más tarde. El padre Skilerex señala que si no hay comunidad, el ministerio deja de tener importancia. ¿De qué me sirve tener el ministerio eclesiástico si no hay una comunidad? Y entonces vamos de la mano, y entonces ustedes son importantes para que yo camine, como yo también seré a lo mejor piedra de tropezo para que ustedes sigan caminando, pero tenemos una relación. Hoy la Iglesia no puede entender a sus ministros, el ministerio de diácono, de presbítero, de obispo, sin una comunidad. Y eso es producto del concilio. Y eso es producto también de la presencia de María en medio de este documento tan importante que es Lumen Gentium, esta constitución dogmática. Y el capítulo 8 habla de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Eso es muy importante, relacionarla con el misterio de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, los cristianos recordamos a Jesús en la cruz, signo de amor y de compromiso. Ella aparece pues dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia, que somos encargados de hacer presente a Cristo en el tiempo y en el espacio. Jesús, si tenemos una línea de historia, Jesús cumplió su misión en la cruz, llegó al colmo, el amor total.
dar la vida por el otro. Y la iglesia es la continuadora en el tiempo y en el espacio de ese acontecimiento. Nosotros somos otros Cristos dentro de este esquema de iglesia y somos encargados de manifestar, de testificar a ese Jesús vivo y presente en la historia, incluso en esta historia gris de México. Empieza con una introducción y habla de la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo. Por eso la pone en relación con la iglesia y la pone en un número muy importante que es la intención del concilio. ¿Cuál es la intención del concilio al presentar así a María? Déjenme encontrar el numerito, no se me desesperen. El Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuando los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no han dilucidado plenamente las investigaciones de los teólogos. Así pues, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que, después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez más próximo a nosotros. Esto es muy interesante porque a través de María la conexión entre Dios y nosotros se hace. El haber nacido de una mujer hace a Jesús humano y el haber nacido Dios de una mujer hace a Jesús divino. Por lo tanto, nosotros participamos de esta relación que se da en María. Es ahí donde el punto fino de Dios pregunta a María, ¿le entras? Y María, con su humanidad, dice, dentro. Y entonces se abre el espectro. Gracias a María, nosotros somos partícipes de toda la acción de Dios en la iglesia y en la historia. Este punto se me hace importantísimo. Y esa es la intención de la iglesia. No agotar el misterio, pero sí dejar muy claro que entre todos los redimidos ella es la más importante. Ella fue la primera, pero que es redimida como nosotros. Ella ocupa un lugar vital porque fue la que dijo sí al proyecto de Dios, pero es igualita a nosotros. El capítulo 2 es la función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación. ¿Cómo actúa María en esto que se le llama la economía de la salvación? Que quiere decir todo el enjuague, el trabajo que se hace desde Dios para redimir a los hombres. Por eso hay una cantidad de citas que atestiguan que María es la madre del Mesías en el Antiguo Testamento. No voy a leerlo, está en el concilio, pero hay muchas citas que nos hablan de ese Mesías que tenía que nacer de la Virgen, de una Virgen, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en varias citas, en los Salmos, en los profetas, está esta mujer que daría posibilidades a la entrada del Mesías, ese Mesías que fue la esperanza del pueblo de Israel. También María en la Anunciación, ¿no? Es el papel que juega la mujer, esta mujer joven, inexperta, religiosa, como muchas mujeres en el mundo y en la historia, y es capaz de decir sí al proyecto de Dios. Nosotros acabamos de rezar el Ángelus y las palabras de María y del ángel y todo lo que envuelve, que nos lo muestra Lucas muy bien, es de una persona frágil
pero muy segura de lo que está haciendo. Frágil porque no tiene los conceptos y el conocimiento ni la seguridad, pero muy segura de que se avienta al proyecto de Dios. La Virgen María y el niño, sin duda que pues los 4 evangelistas nos hablan de esta imagen tierna de maternidad, de protección, que también nos habla de este Dios que se deja ser uno de nosotros, frágil y que necesita el calor y el cuidado de la madre. Juega un papel muy importante ahí María en esta relación con el niño Jesús. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te fuiste de la caravana? ¿No? Estas respuestas de Jesús un poco enigmáticas, una madre que se preocupa, una madre asustada porque no se ve a sus hijos, y ahora en México a nosotros eso nos suena muchísimo, ¿no? Con los jóvenes desaparecidos, con los jóvenes asesinados. Esa es María, que sabe y que participa y que sabe lo que es ser madre, y madre de un ser especial que a veces está en juego su vida. Tuvieron que irse de migrantes. Son las experiencias humanas fuertísimas que marcan, y María está ahí presente en esa migración. Porque luego tendemos a hacerla súper especial. Ella ya sabía, no, ella va descubriendo conforme va caminando qué significa la presencia de Dios, qué significa la gracia de Dios. El mismo camino que recorremos nosotros. ¿Qué se siente ser padre? Pues no siento nada, una responsabilidad terrible. Y a veces digo, yo amanezco con ganas de no celebrar misa, pero me acuerdo que me toca a mí y tengo que bajar, pues de modo. Pero es esto, es la humanidad redimida y la importancia de la humanidad para poder expresar a Dios. La Santísima Virgen en el misterio público de Jesús, ¿cómo fue? Muy discreta. Hay 2 pasajes, ¿no? Ahí te hablan, creo que fue de antier, ¿no? Ahí te habla tu familia, tu mamá y tus hermanos. Y la respuesta de Jesús es terrible. Mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. O sea que no les dio chance de entrar, ¿eh? No les dijo, ay, sí, hay un lugar a mi mamacita, y se siente aquí mi mamacita, ¿no? Y asumió María esto. Nunca le reclamó, siempre lo acompañó. ¿Sí? Este misterio, esta elegancia y fortaleza, porque también ver al hijo vituperiado, ver al hijo criticado, no ha de haber sido nada fácil. La Santísima Virgen, después de la ascensión, ¿cuál es el papel, ¿no? En este capítulo 2 de la función de la Virgen, de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, la vemos hasta el final. Ella promotora de la unidad junto con los apóstoles, que es el inicio de la Iglesia, la vemos como promotora de la unidad y de la oración. La oración nos une, la oración nos ayuda a descubrir nuestras capacidades. El tercer capítulo es la Santísima Virgen y la Iglesia. ¿Sí? Y entonces, como ella trabaja en la obra de la redención, como todos nosotros cuando compartimos la buena nueva. María, esclava del Señor en la obra de la redención. ¿Qué significa ser esclava del Señor? ¿Qué significa estar a las órdenes del Señor? Cuando el Evangelio nos dice, ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su patrón, pero al amigo, al hijo, a ese sí se lo revela. Esta es María, la esclava del Señor en la obra de la redención. La maternidad espiritual de María la vemos nosotros casi siempre en la cruz, donde Jesús entrega su vida por nosotros y la entrega a Juan y la entrega a la humanidad. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y por eso le da este papel tan importante. María mediadora, que hay una gran discusión en este término de mediadora, porque el único mediador es Jesús. Si entendemos la mediación de Jesús a nosotros es otra cosa. Pero María, como aquella,
yo lo llevo inscrito desde mi profesión, hagan todo lo que Él les diga. Esas palabras del Evangelio de Juan, hagan todo lo que Él les diga. En este sentido, se vuelve dentro de la iglesia, pues como la primera promotora, la primera evangelizadora. El misterio de Guadalupe, ya los voy a invitar a una conferencia que vamos a tener aquí, si me da chance Freddy. Vamos a tener una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe y cómo nuestra espiritualidad, nuestro ser mexicano, vengo ahorita de una conferencia en la Burboa, cómo a mí me emociona cada vez que yo en las bodas hay una lectura que, pues sí, manipulo para que la escojan los novios, y es el libro de Tobías, y es la oración de los jóvenes esposos. Y entonces Tobías empieza diciendo: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos casarnos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y yo siempre les digo, ahí está Montalbán, un lugar donde nuestros ancestros buscaban a Dios. Todas las alturas, en todas las culturas, es acercarse a Dios. Y cómo nosotros justamente en estas tierras mexicanas, de flor y canto, dice este autor, se me fue el nombre ahorita, las flores y el canto eran muy importantes en la espiritualidad, en la idiosincrasia de los nativos aquí. Cómo estaban preparados para recibir la delicadeza de Dios en la Santísima Virgen de Guadalupe. No éramos bárbaros, era un pueblo fino, no digo chocante, dedito, fino en el sentido de respetar la vida, la flor, el canto, los colores. Y ustedes, oaxaqueños, yo tengo un pedacito, pero también son herederos de eso. Por eso las vírgenes aquí, por eso la evangelización de los dominicos fue tan importante y tan fácil, válgame la expresión. Porque, cómo son enredados, pero bueno, en aquel entonces no había queso Oaxaca. María también como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia. En María reconoce el concilio el ejemplo más claro de lo que debe ser la Iglesia, el ejemplo más claro de lo que debe ser un cristiano. Hagan todo lo que Él les diga. Un cristiano que se reúne en familia. María también con su fecundidad, que es un tipo, un ejemplo para la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II dejamos de pensar nosotros en las misiones como irnos a África y trabajar con los negritos. Y entendimos que las misiones se daban en las calles de Oaxaca, ¿sí? En las calles de nuestro propio vecindario, en nuestro propio hogar. Y que sí teníamos por naturaleza que ser misioneros, compartir la buena nueva. Y no quiere decir llevar la Biblia bajo del brazo, pero sí promover los valores de la paz, de la justicia, del amor. Por eso la predicación de ahora tiene que ser más insistente en un México dividido, en un México de discordias, en un México agresivo. Nuestra colaboración dentro de la Iglesia, teniendo ejemplo a María, tiene que ser provocadora de paz y de unidad. María, con sus virtudes que la Iglesia debe imitar, la esclava del Señor, ¿sí? La mujer que acepta el proyecto de Dios, no impuesto, no hay qué pena me tocó, sino qué alegría. Esa es la respuesta, ¿no? Alegre María, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. El cuarto punto de este esquema, el Lumen Gentium sobre María, es el culto de la Santísima Virgen María en la Iglesia. ¿Cuál es su fundamento y cuál es la naturaleza? Venerar no es lo mismo que adorar. Solamente adoramos a Dios. Veneramos a María y a los santos. Eso es muy importante. El concilio trabaja por no denigrar a María y hacerla una diosesita, sino darle lugar
de redimida y de ser un ejemplo para los cristianos y para la iglesia. María se convierte en el modelo de misión, en el modelo de cristiano, en el modelo de misionero. María aparece en todos los momentos de la vida de la iglesia. Hagan lo que Él les diga. He aquí la esclava del Señor. Esta es María, la que forma parte de la iglesia y es el tipo, el proyecto, el ejemplo más claro a seguir. Por eso, muy claro distinguir, desde el Concilio Vaticano II se acabó este pleito con los protestantes. María para ellos también es alguien especial. No entienden el ser santo, no entienden todo esto, pero es especial y ese ya no es el problema. Porque si le quitamos la maternidad a María, dejamos de ser cristianos. El valor de Cristo es justamente que es nacido de mujer. ¿Y qué mujer tuvo que ser? Una mujer muy especial, igualita a todas las mujeres, hasta con canas, igualita, pero que supo decirle sí al proyecto de Dios. El espíritu de predicación y de culto, ¿no? María pues, siempre estuvo a los pies de Jesús, atenta de la vida de Jesús y predicando de alguna manera. El quinto y último capítulo es María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. Aparece como una luz, como la luz del pueblo de Dios. La espiritualidad mariana es muy me choca decir esto, pero del llamado tercer mundo. Como madre, siempre alienta nuestra esperanza. No la esperanza de ya ni modo, pues ya que no se pudo, ¿no? La esperanza que nos renueva, la esperanza que nos hace ver el futuro siempre con posibilidades, la esperanza de un mundo mejor, la esperanza del trabajo juntos para poder mejorar el mundo. Esa es la esperanza, esa es María como signo de esperanza que nos alcanza y que nos hace formar un solo pueblo. Esta unidad de la iglesia proviene también de este ejemplo mariano. Yo utilizo mucho para trabajar a veces con los jóvenes este catecismo que está hecho por los alemanes con una metodología muy especial. Es un catecismo para jóvenes. El JUCAT es de jóvenes, catecismo para jóvenes. Y me di a la tarea de buscar algunos números. No le quita ningún valor al otro catecismo de la iglesia, pero me gusta cómo lo dice, ¿no? Entonces, sobre el culto a María, el culto mariano, la pregunta es, ¿se puede adorar a María? Y la respuesta es no. Solo se debe adorar a Dios, pero podemos venerar a María como madre de nuestro Señor. Entendemos por adoración el reconocimiento humilde e incondicional de la absoluta sublimidad de Dios por encima de todas las criaturas. María es una criatura como nosotros. En la fe es nuestra madre y debemos honrar a los padres, y esto se ajusta a la Biblia porque María misma dice: me felicitarán todas las generaciones. Es una cita de Lucas. Por eso la iglesia tiene santuarios marianos de peregrinación, fiestas, canciones, oraciones marianas, como por ejemplo el rosario, que es un resumen de los evangelios. ¿Sí? Y otra que tenía preparado para ustedes es orar de María. ¿Cómo se reza el rosario? En cada país o cultura hay ciertas adaptaciones que pueden variar ligeramente con jaculatorios y otros incisos, como añadir a cada Ave María, detrás del nombre de Jesús, el misterio que se contempla. La estructura fundamental es persignarse, el credo. Nosotros no lo usamos aquí cuando rezamos el rosario, es casi nunca, el Padre Nuestro, las Aves Marías, el
gloria y recordando cada uno de los misterios, que eso es el chiste del rosario. No solamente decir las Aves Marías, sino tener presente el misterio que estamos recordando. Es un compendio que el Papa Juan Pablo II extendió con los misterios de la luz. Son 17 números dedicados a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Del número 52 al 69. No podemos entender a María si no es unida a Cristo y a la Iglesia. Esa es la Madre de Jesús, la Madre de nosotros, la Madre de la Iglesia. En el número 55, ella es aquella Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que le llamarán Emmanuel, la profecía de Isaías. En el número 53, miembro muy eminente, prototipo y modelo de la Iglesia. San Ambrosio, en los primeros siglos de la Iglesia, la nombra como Madre de la Iglesia, por su cercanía a Jesús y por su desenvoltura, por su respuesta a esta cercanía de Jesús. Todo aquel que está cerca de Jesús, pues forma parte de la Iglesia. Porque quien contempla al Hijo, al amor, al Redentor, quiere ser trabajador del Hijo, del amor, del Redentor. Lumen Gentium es una relación, habla de María como esta relación vinculante Dios y los hombres. La encarnación donde María ocupa un lugar excelente, es más, el lugar. Y creo que para mí es todo. No sé si haya preguntas, Las preguntas me encantan a mí porque eso me hace estudiar, no porque las responda yo. Pero este es el esquema, y es el esquema dentro de la definición de iglesia. Por ejemplo, una de las grandes cosas es la colegialidad. El Papa con los obispos con el pueblo. Por eso estas reuniones que hemos tenido de sinodalidad son tan importantes para saber cómo estamos nosotros trabajando. Y hoy yo creo que es muy importante esta clase de sínodos, de reuniones, donde vamos aprendiendo cuál es el sentido de nuestra fe y el papel que ocupa María en nuestra propia fe y en la fe de la comunidad. Oaxaca es un pueblo mariano, hay vírgenes por todos lados, Juquila, La Soledad, en fin, en Tehuantepec, hay por todos lados, porque es esta parte de Dios muy humana, muy sensible. A todos nos gusta que nos hagan cariñito, que nos digan que no estamos tan feos. Yo siempre recuerdo esto de mi mamá, que me vestía de blanco para ir al día de la curar bandera, ¿cómo se llama? El día de la bandera el lunes, ¿no? Y me peinaba y me veía con amor y me decía, ay, hijito, pareces mosca en leche. Pero qué madre, ¿no? Y claro que lo necesitamos eso, ¿no? Las palabras amorosas de mamá, las palabras que nos ayudan a progresar, yo creo que esto es muy importante. Y eso es lo que descubrimos en la espiritualidad mariana. María ocupa el lugar porque es justamente la Madre de Jesús, que es el Redentor. Ella es redimida por las acciones de Jesús. Y ella es un ejemplo, un prototipo para todos los cristianos. ¿Sí? Más o menos claro, porque veo caras de Juan así como... ¿Qué fumó el padre? ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? Esos reclamos me encantan. Padre, una inquietud. Dime. Con respecto al Concilio Vaticano II, yo lo viví en esa temporada. Yo tampoco, estoy viejito, pero no tanto. Y esta cosa de la que me vienen encantando, la verdad, ir, conocerlas, simplemente escuchar comentarios en YouTube, en misas, en laicos, ¿no? De esas misas. He escuchado también que en Oaxaca hay misas tradicionales que le dicen, entiendo que es en latín, no sé, y me inquieta, me gustaría conocerlas. Ahora, la cuestión es esta, como yo no estuve, ¿verdad? Sí, no sé, ya sin museos,
Dios los oye, ¿no? Yo lo siento así. Me inquieta esta situación porque he oído muchos comentarios al respecto al Concilio Vaticano II. Que ahorita usted habló la parte bonita del concilio, pero también he escuchado que muchas cosas como que se abrieron tanto que se cometió el error de que ya no es tan respetado una misa, ¿no? Muchas cosas pasan, ya no respetan, pues muchos, ¿cómo le llaman esos? Pues situaciones que se llevaban, ¿no? En una misa tradicional, tampoco las conozco, ¿eh? Pero híjole, a mí me confunde mucho eso, ¿no? Inclusive algunos sacerdotes han comentado, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco, pero yo sé que la iglesia siempre prevalecerá porque es de Cristo. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Qué bueno que preguntas esto, sí, se llegan excesos terribles. A ti, que te diga un gringo, I love you, ¿te suena lo mismo a que tu marido, tu novio, tu esposo, tu galán te diga, te quiero, chiquita? Depende de cómo La lengua es importantísima, nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, yo creo que la manera de dedicarnos, de dirigirnos a Dios es en nuestra lengua. Es más, yo le digo, guate, ¿qué onda? ¿Ahora qué hago? ¿De dónde me tienes aquí en Oaxaca? ¿Por qué no? Yo creo que la lengua es muy importante. Y yo, claro que un niño alabará a Dios, claro que sí, pero aprenderá de Dios por sus papás. Y sí creo que se ha abierto mucho la iglesia, y sí creo que se ha democratizado la iglesia, que es fabuloso. Pero hemos perdido muchos valores que nosotros los hemos dejado por otros que hemos considerado más importantes, ¿no? Pero yo creo que lo de la lengua era una exigencia. Llegar a un lugar donde sí incienso y todo. Imagínate los niños de ahora con el iPad, con la computadora. Llévanos a uno donde no entienden. Bueno, nosotros mismos vamos a una misa en alemán y ya puede ser el padre más guapo de la colonia, que si no le entendemos, pues, thank you very much, I love you. Entonces, yo creo que eso y que el latín, bueno, pues el latín, yo creo que hay cosas que expresamos en español y que salen desde el corazón. Entonces, yo sí creo que fue una renovación, un paso enorme que nos comprometió. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que ya no nos emocione eso, que la gente perdería. Levantemos y con tu espíritu. Yo cuántas veces reclamo, pero conteste, pero eso en latín, o lo que sea, porque en latín no respondía a nadie. En latín el Padre estaba volteado. Él hacía su negocio y fue cuando surgió todas las espiritualidades de las novenas, del rosario. La gente se ponía a hacer eso y ahora es una participación. Ahora todos letramos justamente el misterio de Jesucristo, muerto, resucitado y compartido. Entonces sí, a esos detractores terribles, ¿no? Yo creo que es quedarse en lo mágico, y la fe nos hace responsables. Y con tu espíritu levantemos el corazón. También la Biblia, ¿verdad? Bueno, sí, claro, pero para estudiar la Biblia incluso ahora no podemos acceder en latín. Bueno, pues suena un poco. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que el concilio sí marcó un hito en la historia de la iglesia, ¿sí? Que tenemos ahora otros retos, sí, pero no porque se diga en español, no porque hemos perdido muchas cosas, porque bueno, la tecnología, el desarrollo, todo eso, pero no porque y querer volver atrás y los ornamentos y en fin, no, es querer tener como esta imagen del Dios justiciero. Es más fácil para mí que el Dios que me dice, tú decides, nada más que tú sabes las consecuencias. Como el padre que te dice, mijito, a mí no me gustaría eso, pero llégale. Y ya cuando vienes por el chichón, ay, papá, está bien, aquí te aceptamos y sana colita de rana, ¿no? Bien.
Estoy en tiempo porque vamos a exponer, sí. Sí, cuando a nuestra madre se le va revelando todo el dolor que iba a pasar, ella estaba en la parte humana, ¿no? Porque siempre cuando hablamos como de la pérdida de un hijo, de lo que a veces estamos pensando, siempre pensamos en este dolor que sufrió ella, de todo el misterio como se le está revelando, pero en la parte humana, porque ella, como se dijo al inicio, no la consideramos como una diosa, ¿no? De esa forma, porque no tenía... Mayra, como nosotros, cuando el doctor nos dice otra operación, o sea, el dolor y eso, ¿y cómo lo enfrentamos? Desde nuestras... Órale, Señor, pues, vas conmigo, voy contigo. Nos va revelando, ¿no? Y no todas las madres pierden hijos, pero hay madres que tienen hijos excelentes y exitosos y no se acuerdan de ellos. Y la madre está ahí y es su hijo. O sea, nos va revelando, Dios nos va revelando lo que necesitamos, pero no es una parte divina y una parte humana. Pues esa es nuestra fe, y con nuestra fe, con el alejandrés, me presento en la vida con lo que viene. A veces aplauso, a veces desprecios, a veces equívocos que yo no me los tolero, ¿no? Porque quiero ser perfecto, y a veces me tengo que descalabrar para entender, ok, sí es cierto. Entonces sí, es igualita a nosotros, ¿sí? Con lo maravilloso que es ser humano, porque disfrutamos muchas cosas, y con lo enigmático que es delante del dolor, de la muerte, la soledad, la migración, la violencia, ¿no? La violencia de alguien que tú cállate, tú no sirves, tú no vales. Y en nuestro país eso se oye, ¿no? Sucede. Creo que el Concilio Vaticano II democratizó la Iglesia y en relación a la Virgen María la humanizó, la hizo cercana a nosotros, la convirtió en nuestra madre, ¿sí? Más que una diosa, como se le ve. Sí, yo creo que además eso de tener una madre, pues, para quienes ya no tenemos, pues ahora María, sí, nada más que no me puede cargar la del rosario, está muy fragilita, pero pues ahí te voy, ¿no? Sí, yo creo que sí, es estas experiencias. Y bueno, también en el Evangelio dice, el que sigue a Jesús va a tener 10 madres y 7 hermanos y 8, y es una cosa, pues para mí la comunidad es algo muy importante para los frailes, ¿no? Para nosotros. Funcionamos, vivimos, existimos por ustedes. Si no, sería aburridísimo. Allá arriba, los 3, los 4, imagínense. Bien, pues me voy porque hay que exponer el Santísimo, pero me quedo con ustedes y seguimos aquí. Bueno, pues a nombre, Padre, de todos los que integramos la cofradía, que ya casi somos más de 100, pues queremos agradecerle su generosidad, el sí, a imitación del sí de María, y pues este es un pequeño detalle a nombre de todos. Muchas gracias por su conocimiento, por su experiencia, y pues esperamos seguir contando con ese sí en los próximos años. Un aplauso para el Padre. Les recordamos que todos los jueves del mes de octubre son las conferencias mariológicas a las 6 de la tarde, y bueno, en la salida ahí una integrante del grupo, Hilda, nos va a obsequiar algo para que nos vayamos pues más contentos. Muchas gracias.